Laura siempre había sido una mujer fuerte y decidida. Desde que consiguió la pasantía en esa importante empresa, dedicaba largas horas de su día para demostrar que merecía la oportunidad. Pero, últimamente, algo había cambiado. No era solo el cansancio típico por el trabajo, sino un agotamiento profundo que parecía drenarla por dentro. Sus ojos estaban constantemente pesados, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Esa tarde, después de una reunión que parecía no tener fin, Laura salió del edificio sin ganas ni fuerzas. La ciudad estaba llena de ruido, pero para ella todo parecía lejano, como si estuviera en otro mundo. En su camino, vio un banco en un parque cercano. Sin pensarlo dos veces, se sentó, dejando caer su bolso a un lado. Respiró hondo, intentando recuperar el aire que sentía le faltaba. Sus párpados comenzaron a cerrarse. Primero lentamente, luego sin control. El agotamiento la vencía, y sin darse cuenta, su cabeza se inclinó hacia un hombre sentado a su lado. Él la miró con sorpresa, pero en lugar de apartarse, la sostuvo suavemente para que no cayera. Había algo en sus ojos, una mezcla de preocupación y reconocimiento que Laura no podía entender. Mientras dormía, su mente vagaba en recuerdos confusos y sueños fragmentados. Veía imágenes borrosas de un pasado que no lograba comprender. Rostros familiares que se desvanecían, voces lejanas que susurraban palabras incompletas. Pero antes de que pudiera entender, la realidad la llamó de vuelta. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue la mirada calmada y firme del hombre que la sostenía. No dijo nada al principio, solo esperó pacientemente a que ella recobrara la calma. Laura se sentía desorientada. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí. Sus manos temblaban y una sensación extraña de vulnerabilidad la invadía. ¿Está usted bien?, preguntó el hombre con voz suave. Me encontraste dormida en el parque. Gracias por ayudarme. Él asintió y se presentó como don Ricardo, un hombre mayor que vivía cerca. Explicó que la había visto en el parque, y al notar que parecía en estado de shock, decidió llevarla a su casa para que descansara. Laura quiso agradecerle, pero aún no lograba recuperar su energía. Con el paso de las horas, la confusión no desaparecía. Laura intentó recordar si alguien la había buscado, si había llamado a alguien, pero su mente estaba vacía. Al mirar su celular, vio que tenía varios mensajes sin leer, pero ninguno parecía urgente o familiar. Todo era extraño, y el silencio del lugar hacía que sus pensamientos se agolparan. Don Ricardo le ofreció algo de agua y un lugar cómodo para sentarse. En ese momento, Laura se dio cuenta de que había algo en ese hombre que le resultaba inquietantemente familiar. Quiso preguntar más sobre él, pero las palabras se le atoraban. Decidió que primero debía recuperar fuerzas. Mientras descansaba, su mirada se posó en una vieja foto sobre la mesa. En ella, aparecía una familia sonriente, y entre ellos, una mujer que se parecía mucho a ella. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué nunca había visto esa foto antes? Don Ricardo notó su interés y, con voz pausada, dijo: Esa familia tiene mucho que ver contigo, Laura. Hay cosas que necesitas saber, pero ahora no es el momento. Descansa. Cuando estés lista, te contaré la verdad. Las palabras de don Ricardo quedaron flotando en el aire. Laura, agotada y confundida, cerró los ojos de nuevo, preguntándose qué misterios ocultaba su pasado. Lo único que sabía con certeza era que algo dentro de ella estaba cambiando, y que esa noche sería el inicio de una historia que jamás olvidaría. Laura despertó al día siguiente con una sensación extraña. No estaba en su apartamento, sino en un lugar desconocido, sencillo pero acogedor. A su lado, sentado en una silla, estaba don Ricardo, el hombre que la había ayudado la noche anterior. Sus ojos reflejaban una mezcla de calma y preocupación. Buenos días, Laura, dijo él con voz tranquila. ¿Cómo te sientes? Ella parpadeó varias veces,
tratando de ordenar sus pensamientos. Confundida, respondió con honestidad. No sé cómo llegué aquí ni qué está pasando. Don Ricardo asintió comprensivamente. Entiendo que todo esto te parezca extraño, explicó. Pero te prometo que estás segura aquí. No quiero apresurarte, solo quiero ayudarte a recuperar tu fuerza. Laura intentó recordar qué había pasado antes de perder el conocimiento. La última imagen clara que tenía era del parque, sentada en un banco, y luego, nada más. Sentía que su mente estaba bloqueada, como si alguien hubiera borrado partes importantes de su memoria. Mientras se incorporaba lentamente, Laura notó que su ropa estaba limpia y ordenada, diferente a como la recordaba cuando se desplomó. Eso la hizo preguntarse cuánto tiempo había pasado desde entonces. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, preguntó con voz débil. No más de 20 horas, respondió don Ricardo. Te traje aquí para que descansaras y recuperaras energía. Pero ahora que estás despierta, quiero hablar contigo de algo importante. Laura lo miró fijamente, sintiendo que la atmósfera cambiaba. Algo en la forma en que don Ricardo hablaba le hizo sospechar que no se trataba solo de una ayuda casual. ¿De qué se trata?, preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. Don Ricardo suspiró y sacó de un cajón un sobre envejecido. Lo deslizó hacia ella con cuidado. Esto puede parecerte extraño, dijo, pero necesito que leas esto cuando te sientas preparada. No son documentos cualquiera. Contienen información sobre tu verdadera identidad. Laura tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias fotografías antiguas, cartas y documentos oficiales. En una foto, una niña muy parecida a ella sonreía al lado de una pareja que Laura nunca había visto. Las cartas tenían fechas y firmas que parecían pertenecer a personas cercanas, pero ninguna le resultaba familiar. Esto no puede ser mío, murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. No entiendo nada. Don Ricardo la miró con ternura. Lo sé, dijo. Es mucho para asimilar. Pero tienes derecho a conocer la verdad. No eres la persona que siempre pensaste. Hay una historia detrás, una que alguien quiso ocultarte para protegerte. Laura se quedó en silencio, tratando de aceptar esas palabras. Su mente daba vueltas. ¿Cómo podía no saber algo tan importante sobre sí misma? ¿Quién era realmente? En ese momento, la puerta sonó suavemente. Don Ricardo fue a abrir, y un hombre de mediana edad entró. Laura sintió un escalofrío. Aunque no lo conocía, había en él una mirada familiar, una mezcla de tristeza y esperanza. Laura, dijo el hombre con voz firme, soy Javier. He esperado este momento mucho tiempo. Ella intentó responder, pero las palabras no salían. La habitación parecía reducirse, y el peso de lo desconocido la aplastaba. Javier continuó. Tu pasado es complicado, y la verdad no es fácil. Pero estamos aquí para ayudarte. No estás sola. Laura, entre miedo y curiosidad, decidió que tenía que escuchar. No sabía qué le esperaba, pero algo dentro de ella le decía que ese era solo el comienzo de una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. Después de la llegada de Javier, Laura sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar más rápido. Tenía tantas preguntas que no sabía ni por dónde empezar. Pero antes de poder hablar, una mezcla de cansancio y confusión la obligó a recostar la cabeza sobre el respaldo de la silla. Javier y don Ricardo se sentaron a su lado, respetando el silencio, pero sus miradas eran intensas, llenas de historias no contadas. Laura intentó concentrarse, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de imágenes borrosas y sentimientos contradictorios. Laura, comenzó Javier con voz suave. Sé que esto es difícil, pero debes saber que no estás sola. Tu vida, tal como la conoces, es solo una parte de la historia. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, intentando entender. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz temblorosa. Javier tomó un suspiro profundo y sacó una carpeta con documentos.
La abrió con cuidado y le mostró una foto en particular. En ella, una niña de rostro dulce sonreía junto a dos adultos que no eran sus padres adoptivos. «Esta niña eres tú», dijo Javier. «Y estas personas son tus padres biológicos». Laura miró la imagen, y un nudo se formó en su garganta. No reconocía nada, pero había algo en esa niña que la conmovía profundamente. «¿Por qué no lo sabía?», murmuró. «¿Por qué nadie me lo contó?». Don Ricardo tomó la palabra. «Después de un accidente que ocurrió cuando eras muy pequeña, tus padres adoptivos decidieron protegerte ocultándote esta verdad. Creyeron que era lo mejor para ti». Laura sintió un dolor agudo en el pecho. Su vida, sus recuerdos, parecían desmoronarse. «Entonces, ¿mi vida es una mentira?», preguntó, buscando una explicación que no llegaba. «No una mentira», replicó Javier, «sino una historia incompleta. Ahora tienes la oportunidad de conocer toda la verdad». Laura cerró los ojos con fuerza, intentando juntar las piezas dispersas de su memoria. Recordaba fragmentos: un accidente, rostros llorando, una casa diferente. Pero todo estaba borroso, como si alguien hubiera borrado esos capítulos de su vida. «¿Y qué pasó con mis padres biológicos?», quiso saber, con un hilo de voz. Javier suspiró, claramente afectado. «Fallecieron en ese accidente. Fue un momento trágico que cambió muchas vidas. Tus padres adoptivos te cuidaron como su propia hija, pero siempre guardaron este secreto para protegerte del dolor». Laura sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. La mezcla de tristeza, rabia y confusión la abrumaba. «¿Y ahora qué hago?», preguntó, buscando un camino en medio de ese caos. Don Ricardo respondió con calma. «Ahora, Laura, puedes decidir cómo quieres enfrentar esta nueva realidad. No tienes que hacerlo sola. Estamos aquí para ayudarte a recuperar tu historia, paso a paso». En ese instante, Laura escuchó el sonido de su celular vibrando en la mesa. Lo tomó lentamente y vio un mensaje: «No busques más. Deja el pasado donde está». La advertencia la hizo estremecer. «¿Quién podría enviar eso?», preguntó con miedo. Javier frunció el ceño. «Hay personas que prefieren que ciertas verdades permanezcan ocultas. Pero no debes dejar que te detengan». Laura respiró profundo. Sabía que el camino sería difícil, lleno de desafíos. Pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlos. «Quiero saber toda la verdad», dijo con determinación. «Aunque duela». Don Ricardo y Javier asintieron, satisfechos con su decisión. «Entonces, comencemos», dijo Javier. «Porque conocer el pasado es la única forma de encontrar la paz en el presente». Mientras el sol comenzaba a ponerse, Laura sintió que, aunque su mundo había cambiado para siempre, también tenía una nueva oportunidad para reconstruirse. Después de aquella conversación que le había cambiado la vida, Laura decidió que necesitaba respuestas más concretas. No podía seguir viviendo con ese vacío tan grande dentro de ella. Don Ricardo y Javier le habían prometido ayudarla a descubrir su verdadera historia, pero nadie le había preparado para lo que estaba por venir. Al día siguiente, Javier la llevó a una pequeña oficina donde guardaban documentos y archivos. El lugar estaba lleno de fotos, cartas y papeles amontonados que parecían guardar secretos de años atrás. Laura se sentó, nerviosa, mientras Javier abría una caja llena de recuerdos. «Aquí está», dijo Javier, sacando un álbum de fotos antiguo. «Todo lo que tenemos sobre tu familia biológica». Laura comenzó a hojear las páginas con cuidado. Vio imágenes de su infancia, de momentos felices que no recordaba. Cumpleaños, vacaciones, juegos en el parque. Pero también encontró fotos en blanco y negro de personas que parecían desconocidas, y un par de recortes de periódico que hablaban de un accidente grave. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Laura, con la voz temblorosa. Javier la miró con tristeza. «El accidente ocurrió cuando tú tenías solo 5 años. Fue un choque terrible en la carretera.
Tus padres biológicos no sobrevivieron, pero tú sí. Por eso te entregaron a una familia que pudiera cuidarte y protegerte. Laura apretó el álbum contra su pecho. Sentía que cada palabra abría una herida profunda, pero también despertaba una chispa de verdad que necesitaba conocer. ¿Y esa familia? Quiso saber. ¿Por qué nunca me hablaron de esto? Don Ricardo intervino. Tu familia adoptiva hizo lo que creyó mejor. Pensaron que ocultar la verdad te salvaría del dolor. Pero a veces, el silencio es más pesado que la verdad. Laura sintió una mezcla de rabia y tristeza. No solo había perdido a sus verdaderos padres, sino que también había vivido una vida a medias, sin saber quién era realmente. ¿Hay más? Preguntó con ansiedad. Javier asintió y sacó un sobre con cartas amarillentas. Las puso frente a Laura. Estas son cartas que tu madre biológica escribió antes del accidente. En ellas habla de amenazas y problemas que la preocupaban mucho. Laura leyó algunas frases en voz alta. Si algo me pasa, por favor, protege a Laura. Hay personas peligrosas que no quieren que sepamos la verdad. ¿Amenazas? Preguntó Laura, sintiendo que el misterio se hacía más profundo. Sí, confirmó Javier. Tu madre temía por la seguridad de la familia. Por eso decidieron mantenerte alejada y cambiar tu identidad. El corazón de Laura latía con fuerza. No solo había perdido su pasado, sino que también había estado protegida de un peligro que ahora parecía acecharla. ¿Quiénes son esas personas? Quiso saber. Javier bajó la voz. Eso aún no lo sabemos con certeza. Pero hay indicios de que estaban relacionadas con negocios turbios y disputas familiares muy serias. Laura se recostó, abrumada. El peso de esos secretos le hacía temblar, pero también le daba fuerza. Tengo que saber más, dijo con decisión. No puedo vivir con miedo ni ignorancia. Don Ricardo le puso una mano en el hombro. Y no lo harás. Estamos contigo en cada paso. En ese momento, sonó el teléfono de Javier. Él contestó y luego miró a Laura con gravedad. Tenemos que tener cuidado, dijo. Alguien está vigilando. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pasado que creía olvidado estaba muy vivo, y sus peligros no habían desaparecido. Pero esta vez, ella estaba lista para enfrentarlos. Laura volvió a su apartamento con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Las revelaciones de Javier y don Ricardo no solo habían abierto una ventana al pasado, sino también un abismo de incertidumbre y temor. ¿Quién la estaba vigilando? ¿Qué secretos oscuros seguían acechándola? Al entrar, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado sin permiso. Su cuerpo se tensó. Lentamente, entró y revisó cada rincón. Nada parecía faltarle, pero sobre la mesa encontró un pequeño sobre blanco sin remitente. Con manos temblorosas, abrió la carta. Dentro, un mensaje breve y claro. Deja de buscar. No vuelvas a intentar descubrir la verdad. Laura sintió que el miedo la paralizaba, pero también un fuego interno que se negaba a apagarse. ¿Quién le enviaba esa amenaza? ¿Qué buscaban proteger con tanto miedo? Aquella noche, no pudo dormir. Los recuerdos y las palabras de la carta se mezclaban con las imágenes de su infancia que apenas había empezado a comprender. Se preguntó si toda su vida había sido una mentira, si la verdad realmente valía el riesgo. Al día siguiente, llamó a don Ricardo y Javier. Les contó lo sucedido, y juntos comenzaron a planear cómo actuar. No podemos dejar que te intimiden, dijo don Ricardo con voz firme. Pero debemos ser cuidadosos. Hay fuerzas que no conocemos aún. Javier sugirió que Laura registrara todo lo extraño que le ocurriera y que evitara salir sola por un tiempo. La protegían, pero el peligro era real. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Laura sentía miradas en la calle, llamadas anónimas sin respuesta, y pequeños detalles que la ponían en alerta constante. Sin embargo, también empezó a descubrir cosas positivas. La familia adoptiva,
Aunque le había ocultado su pasado, le había dado amor y cuidado. Y ahora, con don Ricardo y Javier a su lado, Laura no estaba sola. Una tarde, mientras revisaba documentos en la pequeña oficina de Javier, encontró una carta oculta entre papeles antiguos. Era una carta dirigida a ella, escrita por alguien que parecía conocerla muy bien. La carta decía: «Querida Laura, sé que algún día encontrarás esta nota. No tengas miedo de la verdad, porque ella te hará fuerte. El camino no será fácil, pero recuerda que la luz siempre vence a la oscuridad. Confía en tu corazón y en quienes te aman». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Pero el misterio seguía vivo. Laura sabía que debía seguir adelante, enfrentar los fantasmas del pasado y proteger su futuro. Aquella noche, mientras miraba por la ventana, escuchó un ruido afuera. Se acercó con cautela y vio una silueta que desaparecía rápidamente entre las sombras. La amenaza era real, pero también lo era su determinación. «No me detendrán», se dijo a sí misma. «Voy a descubrir toda la verdad». Las semanas pasaron, y Laura comenzó a sentir que, aunque el miedo seguía latente, también había ganado fuerza y claridad. La búsqueda de su identidad era más que un desafío, era una necesidad que la impulsaba a no rendirse, sin importar las consecuencias. Don Ricardo y Javier se habían convertido en sus pilares, su apoyo constante. Pero a pesar de eso, la incertidumbre no desaparecía. Cada llamada anónima, cada mirada sospechosa en la calle, la hacía sentir vulnerable, como si estuviera atrapada en un juego del que no conocía las reglas. Una tarde, Javier la llamó con urgencia. «Laura, tenemos una pista», dijo con voz firme. «Encontramos un nombre repetido en varios documentos: Elías Fernández. Parece estar relacionado con los negocios oscuros que rodeaban a tu familia biológica». Laura sintió un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? ¿Era un enemigo o alguien que podía ayudarla a entender todo? Javier le entregó un pequeño informe con fotos y notas. Elías Fernández era un empresario con fama de ser implacable y peligroso, vinculado a varios escándalos financieros y desapariciones inexplicables. Su nombre aparecía en cartas, contratos y testimonios antiguos. «¿Crees que él tenga algo que ver con lo que me está pasando?», preguntó Laura, con miedo pero decidida a descubrir la verdad. «No lo sé aún», respondió Javier, «pero tenemos que averiguarlo». Esa noche, Laura no pudo dormir. El nombre de Elías resonaba en su mente como un eco ominoso. Sintió que el pasado y el presente se entrelazaban en una trama mucho más compleja de lo que imaginaba. Al día siguiente, decidió visitar un antiguo amigo de su madre biológica, un hombre llamado don Ernesto, que había trabajado con la familia antes del accidente. Tal vez él podría arrojar luz sobre esos oscuros secretos. Don Ernesto vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Cuando Laura llegó, lo encontró sentado en su sillón favorito, con mirada profunda y cansada. «Laura, te estaba esperando», dijo don Ernesto con voz grave. «Sé lo que estás buscando, y es mejor que estés preparada». Laura sintió un nudo en la garganta. Estaba a punto de enfrentarse a verdades que podrían cambiarlo todo. Don Ernesto comenzó a contarle historias sobre la familia biológica de Laura, negocios, alianzas, traiciones y amenazas. Le habló de Elías Fernández, un hombre que había intentado controlar la fortuna y el legado de su familia, y que no se detendría ante nada para mantener el poder. «Tu madre siempre temió por tu seguridad», dijo don Ernesto. «Por eso te ocultaron la verdad y te alejaron de todo». Laura escuchaba, sintiendo que cada palabra era una pieza más del rompecabezas que había estado tratando de armar. Pero no todo era oscuro. Don Ernesto también le habló de la valentía y la fuerza de su madre, y de la esperanza que siempre tuvo de que Laura pudiera descubrir la verdad y continuar su legado. Cuando Laura salió de la casa de don Ernesto, el sol ya se estaba poniendo. El peso de las revelaciones era inmenso, pero también sentía una determinación renovada.
Sabía que la lucha apenas comenzaba, y que enfrente tenía no solo a un enemigo poderoso, sino también a un pasado lleno de secretos y sombras. Pero esta vez, Laura no estaba sola ni indefensa. Con cada paso que daba, se acercaba más a la verdad que había estado buscando toda su vida. Y estaba lista para enfrentarse a lo que fuera necesario. Laura salió de la casa de don Ernesto con el corazón acelerado. Cada palabra de aquel hombre había removido emociones que creía dormidas. Pero, sobre todo, la había preparado para la tormenta que estaba por enfrentar. El nombre de Elías Fernández resonaba en su mente como un eco oscuro que no podía ignorar. Durante los días siguientes, Laura sintió que estaba siendo vigilada con mayor intensidad. Cada vez que salía, notaba personas desconocidas observándola desde lejos. Sus llamadas anónimas no cesaban, y los mensajes amenazantes parecían multiplicarse. Pero ahora ya no estaba dispuesta a retroceder. Tenemos que actuar con cautela, le advirtió don Ricardo. No podemos enfrentarnos a Elías sin pruebas sólidas. Él es peligroso y poderoso. Javier, por su parte, le mostró algunos archivos donde aparecían negocios turbios y nombres vinculados al empresario. Esto es solo la punta del iceberg, le dijo. Si queremos exponerlo, tenemos que armar un caso con pruebas irrefutables. Laura sabía que estaba en un terreno peligroso, pero la verdad pesaba más que el miedo. Decidió entonces aceptar la ayuda de un investigador privado, alguien que pudiera seguir los pasos de Elías sin levantar sospechas. Los primeros días del investigador fueron reveladores. Descubrió movimientos financieros sospechosos, propiedades ocultas y vínculos con funcionarios corruptos. Elías Fernández no solo buscaba mantener el control, sino también borrar cualquier rastro de su pasado oscuro. Mientras tanto, Laura comenzó a reconstruir su vida. Volvió al trabajo como pasante, aunque con una nueva perspectiva. Sus compañeros notaron que algo había cambiado en ella. Ahora caminaba con más seguridad y determinación. Una tarde, al salir de la oficina, Laura recibió una llamada inesperada. Laura, dijo una voz grave al otro lado. Sé lo que estás haciendo. Detente ahora, o las consecuencias serán peores. La llamada la dejó helada, pero también le confirmó que estaba en el camino correcto. No podía dejar que la intimidaran. Decidió entonces organizar una reunión con don Ricardo, Javier y el investigador privado. Allí, analizaron toda la información recopilada y planearon los próximos pasos. Tenemos que ir a la prensa, dijo Javier. Solo así podremos proteger a Laura y exponer a Elías ante todos. Pero don Ricardo puso una condición. Antes, debemos asegurarnos de que Laura y su entorno estén seguros. No podemos permitir que nada les pase. Laura asintió. Sabía que la batalla era más grande de lo que había imaginado, pero también que tenía aliados fuertes. Aquella noche, mientras preparaba documentos y mensajes para la prensa, Laura sintió una mezcla de nervios y esperanza. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la justicia que su familia merecía. Sin embargo, también era consciente de que Elías Fernández no se quedaría de brazos cruzados. Los días siguientes serían decisivos, y Laura estaba lista para enfrentarlos. Los días decisivos habían llegado. Laura, don Ricardo, Javier y el investigador privado se preparaban para revelar al mundo la verdad oculta durante tantos años. Sabían que enfrentarían resistencia, amenazas, quizá hasta peligros, pero también confiaban en que la justicia y la verdad prevalecerían. En la sala de prensa, rodeada de cámaras y periodistas, Laura tomó aire profundo. Su mirada reflejaba fuerza y determinación. Contó la historia que había descubierto, la verdad sobre su identidad, la muerte de sus padres biológicos, las amenazas y la red de corrupción detrás de Elías Fernández. No buscaba venganza, dijo Laura con la voz firme. Solo quería conocer mi historia y encontrar la paz. Las preguntas llegaron rápido. Los periodistas querían saber más detalles, y Laura respondió con honestidad y valentía. Poco a poco,
El nombre de Elías Fernández comenzó a sonar en los medios, acompañado de las evidencias y testimonios que el investigador privado había recopilado. En su oficina, Elías Fernández sintió como la presión aumentaba. Sabía que la verdad había salido a la luz y que no podía detenerla. Llamó a sus abogados, pero el daño estaba hecho. Mientras tanto, Laura recibía muestras de apoyo de amigos, familiares adoptivos y hasta desconocidos que se conmovieron con su historia. La mujer que una vez fue una pasante agotada y confundida, ahora se convertía en símbolo de coraje y resiliencia. Una noche, mientras repasaba las noticias, Laura recibió una llamada inesperada. Era la hija de Elías Fernández, una mujer joven que quería hablar con ella. «Quiero ayudarte», dijo al otro lado del teléfono. «Mi padre ha cometido muchos errores, pero yo quiero que las cosas cambien». Laura dudó al principio, pero decidió escucharla. Esa conversación abrió una nueva puerta, la posibilidad de sanar viejas heridas y construir un futuro diferente. Con el paso del tiempo, las investigaciones avanzaron y Elías Fernández fue acusado formalmente por múltiples delitos. Laura participó en los procesos judiciales, no para buscar justicia solo para ella, sino para todas las víctimas afectadas por aquella red. Finalmente, después de meses de lucha, Laura sintió que su vida comenzaba a encajar. No era solo la historia de una pasante agotada que se quedó dormida sobre un desconocido. Era la historia de una mujer que se atrevió a despertar y descubrir quién realmente era. Al mirar al espejo, ahora veía a alguien fuerte, valiente y lista para enfrentar cualquier desafío. Y esa noche, antes de dormir, recordó las palabras de la carta que había encontrado meses atrás: «La luz siempre vence a la oscuridad». Laura sabía que era verdad. Porque, aunque el camino había sido difícil, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.